Hola, 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 hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? La profe, sí se escucha. Buenas Hola, noches. buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Noche, Vamos profesor. a la clase de hoy. Ya, voy a compartir un poquito. Mm, Bien, hoy día vamos a ver hormigón. La clase de asfalto la recibieron. Sí, profesor, está en el aula. Ah, ya, ok, ya, Está cargada, perfecto. profe, gracias. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿qué están viendo? ¿Me pueden decir? Hormigón. Hormigón. Ok, ya, excelente, ya. Bien, bueno, antes de eso, la clase anterior no se pudo dar porque cambiaron las claves de todo y no nos entregaron las claves que correspondían y no se podía hacer nada. Así que esa fue la razón de por qué no se dio la clase anterior. ¿Ok? Ahora tenemos clase, ¿cómo se llama esto? Todo sistema nuevo porque al parecer intentaron ingresar a la plataforma para modificar cosas y por eso se tomó esa determinación tan urgente y tan rápida que prácticamente no todos nos informaron, ¿ok? Y la información llegó muy tarde. Bien, bien, hormigón entonces es la última materia que vamos a ver relacionado con mecánica de suelo. Es un complemento a todo lo que es en realidad la clasificación de suelo. Eh, Dentro de este trabajo o de esta materia de hormigón y de mecánica de suelo, tenemos que ver un poco de este tema del hormigón y el cemento, ¿ok? Y los pavimentos que se utilizan. Y dentro de esto también vamos a tener que siempre considerar estos dos aspectos que son importantes, que son la rasante y la subrasante. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se trabaja con la subrasante y la rasante. Y ustedes que están estudiando geomensura, en algún momento es posible que trabajen en la construcción de caminos y en esos casos van a tener que trabajar con la rasante y la subrasante, ¿ok? En cualquiera de los casos, ya sea con asfalto o con eh, hormigón o con cualquier tipo de camino. Hoy día vamos a hacer una clase más corta porque después de ustedes, una vez que termine, empezamos la clase con la otra sección. Y eso es hasta las 10:30. Así que esa es la razón de que va a ser esta clase corta también. Y anterior a esta clase también hubo otra clase, ¿ok? Con los alumnos presenciales que por el tema de la lluvia también se tuvo que hacer clase online. Bien, entonces los tipos de pavimento, como decíamos, ya sabemos, lo vimos en la clase de asfalto, tenemos pavimentos rígidos, semiflexibles y flexibles, ¿ok? Ya vimos los semiflexibles y los flexibles con los asfaltos y ahora vamos a ver los rígidos, que en este caso es trabajo con los pavimentos, en este caso con hormigón. Bueno, y en este caso el hormigón, los pavimentos que se utilizan en los caminos, por lo menos aquí en Chile, en algunos casos tiene una armadura, ¿ok? Y por lo general no tiene armadura, ¿ok? Y siempre están puestos sobre una base granulada y sobre esa base viene o una subbase también, como está escrito, está mostrado acá en este esquema, y sobre eso va el hormigón. Y en esos dos casos también se utiliza la rasante y la subrasante. ¿Ok? Hay algunas generalidades que tenemos que mencionar
como información general, ¿ok? Como cultura prácticamente, ¿ok? Ya que en la antigüedad, imagínense, hace más de 2000 años, ya los egipcios utilizaban conglomerante para la construcción de su, en este caso, las pirámides y los edificios que tenían en esa época. Así que ya en esa época se pensaba en temas similares a los que estamos utilizando nosotros acá, ¿ok? Y eso han perdurado más de 2000 años o 5000 años en algunos casos, ¿ok? Y nosotros aquí todavía no sabemos cuánto tiempo va, no lo vamos a saber, si van a durar o no van a durar las construcciones que se han hecho en la actualidad, o cuánto tiempo van a durar. ¿Ok? En Chile, los primeros hornos de cal y que tuvieron relación con los conglomerantes, se trabajó en la instalación de hornos para producir elementos que pudieran ser utilizados como conglomerantes, ¿ok? En esta época, en 1764. Y aquí, como dice acá, dice, hay cales que eran utilizadas en Santiago y que procedían de Polpaico, ¿ok? En la actualidad, Polpaico todavía produce el cemento Polpaico, ¿ok? Y que en la actualidad es utilizado por muchas empresas. Y también no solamente en las empresas o para construir obras de gran envergadura, también en las personas, los particulares también utilizan el cemento que se puede producir ahí en Polpaico, ¿ok? Bueno, el cemento que se utiliza por lo general es este cemento Portland, ¿ok? El más utilizado en esa época, ¿ok? Y el uso de este cemento se continuó utilizando durante mucho tiempo, hasta en la actualidad. Bueno, aquí hay algunas fechas que tienen relación con los eh, elementos que se utilizaban para hacer hormigón, ¿ok? O algo parecido a lo que era hormigón, o para pegar eh, y que sirviera como un conglomerante para los elementos que utilizaban para hacer sus construcciones. ¿Ok? Eh, Hay fechas desde, como ya dijimos, de la época de hace más de 2000 años o 5000 años, ¿ok? Hay otras épocas que son importantes. Aquí, por ejemplo, en 1908, la primera fábrica de cemento Portland en Chile, en Sudamérica, el cemento melón. Todos conocen el cemento melón, ¿ok? Y ahora, para definir lo que es un hormigón, diremos que es un material compuesto por conglomerantes. Dentro de esto hay partículas que sirven para mejorar esa mezcla, que son los áridos. ¿Ok? Entonces, con el hormigón y el cemento Portland se genera una pasta de cemento con agua. ¿Ok? Eso en el fondo es lo que se genera. Es una pasta de, de cemento con agua y que sea con un conglomerante. Bueno, dentro de los elementos que hay que mencionar son los componentes principales que tiene el hormigón. Y el hormigón que conocemos nosotros, el que nosotros vemos de repente cuando pasan los camiones que llevan hormigón, ese hormigón está constituido por estos elementos que aparecen acá. ¿Ok? Entonces hay mezclas ricas y mezclas pobres, pero uno de los elementos importantes y principales para generar este hormigón es el cemento. ¿Ok? Entonces, y aquí están los porcentajes que se utilizan para la fabricación de estos hormigones. ¿Ok? Entonces, ahora prácticamente todos los hormigones en Chile son fabricados, o sea, son empresas o fábricas que se dedican a la fabricación del cemento. ¿Ok? Y aparte de eso,
hay fábricas que se dedican a la fabricación del hormigón. ¿Ok? Ya prácticamente, antes se hacía en la misma obra, ahora no, ahora se compra. ¿Ok? Y los componentes que deben tener, esto en este caso el hormigón, son los que aparecen acá. ¿Ok? Y aquí tenemos que es el cemento, el agua, bueno, el aire siempre va a estar, árido fino y árido grueso. ¿Ok? Todo el hormigón debe tener estos componentes. ¿Ok? Aparte de eso, bueno, más adelante lo vamos a conversar. eh, También hay otros elementos que se agregan, que son los aditivos, ¿ok? Que mejoran la composición y las características que tiene en este caso el hormigón. Pero lo básico, sin ningún aditivo, es lo que nosotros estamos viendo acá. El cemento ahora. El cemento es, como lo comenté, es la materia principal, en este caso del hormigón. Y este cemento se llama, es lo que es cemento propiamente tal, el material, le llaman un clinker, ¿ok? Que es un producto formado esencialmente por silicatos de calcio, ¿ok? Y que tiene una fusión incipiente, una mezcla eh, muy importante con otros materiales que pueden ser arcillosos o calcáreos, ¿ok? También se habla de que el cemento Portland, el que más conocido, es el clinker pulverizado, ¿ok? Sin más adiciones que un poco de yeso. Entonces, los materiales que se emplean para esto son materiales calizos y arcillosos. Estos materiales se pueden encontrar, bueno, aquí en el caso del cemento Polpaico, ahí en esa zona de Polpaico, y ahí está la fábrica, y hay una zona donde están los materiales que se requieren para trabajar y para producir el cemento. ¿Ok? Para producir el cemento también se requiere un molino o una máquina similar a la que estamos viendo acá. ¿Ok? Y se llama así, tal como dice aquí, molino de bolas de cemento. ¿Ok? Entonces, esto en el interior tiene bolas especialmente diseñadas con una dimensión específica para eh, generar una molienda de este material que es el clinker y todos los otros componentes. Entonces, para generar y producir un polvo demasiado fino. ¿Ok? Si ustedes, yo creo que todos ustedes en alguna oportunidad han visto el cemento, lo han tocado y lo han palpado en las manos y se han podido dar cuenta de que el material, el polvo que ustedes tienen ahí de cemento es demasiado fino. ¿Ok? Entonces, para producir esa fineza se requiere trabajar en una máquina como esta. ¿Ok? Esta es la mejor forma que tiene para generar la fineza de ese polvo que se va a utilizar en la fabricación del cemento. ¿Ok? Aquí dice que las partículas del polvo son inferior a 100 micrones. ¿Ok? O sea, por eso que es demasiado fino. Sí. Es cosa de tocarlo y uno se va a dar cuenta de que el polvo que constituye el cemento es demasiado fino. Y para lograr esa cualidad del cemento se hace con este molino de bola de cemento. ¿Ok? Entonces, dice, generalmente se realizan molinos de bola que consisten en tubos divididos en cámaras y dentro de las cuales se colocan bolas de acero y el material el cual gira provocando de esta forma la pulverización del material. El cemento Portland. Bueno, aquí hay varios tipos de cemento. El más conocido aquí en Chile, el que más se utiliza es este tipo, ¿ok? Y la mezcla es la que aparece acá. Y aparte de eso, para producir estos cementos deben cumplir y con ciertas especificaciones técnicas y la mayor parte de las especificaciones técnicas están, bueno, están descritas aquí y también están descritas en algunos casos en el manual de carretera. ¿Ok? Y las empresas que se dedican a la fabricación de cemento y a la fabricación
hormigón, también deben cumplir con las especificaciones que ahí aparecen. También hay un cemento que se llama cemento puzolánico, ¿ok? Que utiliza las mismas eh, sustancias que son conglomerantes, pero aparte de eso son elementos que tienen, que se obtienen, que se llaman puzolanas, ¿ok? Y que reaccionan con la cal. Hay otro cemento que se llama cemento siderúrgico, ¿ok? Que tiene unas propiedades especiales y que se utiliza frecuentemente cuando se está haciendo una obra o una construcción en la cual la generación o la obtención del hormigón es a una distancia bastante considerable. Entonces, eh, a raíz de eso se utiliza este tipo de cemento. O cuando los hormigones van a estar bajo el agua o en contacto directo bajo el agua, se utiliza este tipo de cemento, ¿ok? Entonces, aquí las cualidades son distintas al anterior, al puzolánico y al cemento Portland. La hidratación del cemento. La hidratación es el agregado del agua, ¿ok? El fraguado y el endurecimiento del cemento se basan en la reacción de los compuestos que, relacionados en este caso con la cantidad de agua que se le van a agregar cuando se va a trabajar en este caso el hormigón, ¿ok? En el hormigón, el agente conglomerante no es el cemento propiamente tal, sino que la mezcla entre cemento y agua. ¿Ok? Esto no funciona si no tiene los dos componentes. ¿Ok? Esto no funciona si la mezcla no tiene agua. Y el agua tampoco va a funcionar si no tiene los otros componentes. ¿Ok? Entonces, sí o sí, esto funciona si tiene cemento y si tiene agua. ¿Ok? Porque los otros componentes que tiene acá, ¿ok? El aire, los áridos finos y los áridos gruesos, sin el cemento no va a generar el hormigón, ¿ok? Y la falta de agua también, ¿ok? Entonces, esto es súper importante, la hidratación. Entonces, hay hormigones que funcionan con una cantidad específica de agua. O sea, no podemos poner mucha agua y tampoco podemos poner muy poca agua. ¿Ok? Tiene que ser en la justa medida para que se genere una masa que tenga plasticidad y que sea trabajable, como le llaman, la trabajabilidad. ¿Ok? Entonces la norma chilena indica cuáles son los requisitos químicos de los cementos, los cuales se resumen acá. Entonces, cuando la fábrica que está dedicada a la fabricación de cemento, tiene que cumplir con estas normas, ¿ok? Y aquí están para cada uno de los tipos de cemento, ¿eh? Entonces aquí tenemos el cemento Portland, el siderúrgico y el puzzolani. Características físicas. Entonces aquí tenemos que ver cuál es la característica física más importante del cemento, ¿ok? Y esto es a simple vista. Si usted mira un cemento o rompe una bolsa de cemento, un saco de cemento, lo abre y a simple vista usted puede apreciar cuál es la característica principal que tiene el cemento. ¿Ok? Y esa característica principal es esto, que las partículas son demasiado finas, como lo comentamos recién. ¿Ok? Entonces, esa es la característica más importante que tiene el cemento. Entonces, aquí dice también, dice, la finura del cemento influye también en el calor de la hidratación, que se desarrolla más rápidamente en los cementos más finos. La mayor finura confiere mayor trabajabilidad al hormigón, a igualdad de dosis de agua. ¿Ok? Entonces, los cementos más finos tienen el inconveniente de una mayor retracción, pero esta queda compensada en la práctica, pues a igual trabajabilidad exigen menos agua y esto influye en la retracción. ¿Ok? Entonces, es importante el agua no funciona si no tiene una cantidad específica de agua. ¿Ok? Bien, ahora aquí tenemos un instrumento que eh, se utiliza para el fraguado. ¿Ok? Entonces,
cuánto tiempo se va a demorar. Entonces, con esto se mide desde el momento que si ya se decidió a, a vaciar en un lugar específico, se puede medir el tiempo que se va a demorar para defraguado para una obra cualquiera, ¿ok? Y esto se mide. Y eso va a depender también de la dosis de agua que nosotros pongamos a la mezcla que vamos a trabajar. Entonces, esto se llama aguja de Vicat y es similar a la que ustedes están viendo acá. Entonces, una mezcla se puede medir el tiempo de fraguado utilizando esta, esta, este instrumento. ¿Ok? Entonces se pone la mezcla aquí adentro, como lo ven acá, y ahí se mide el tiempo de fraguado. Y ahí también se puede determinar si la mezcla está bien, está mal, o está pobre, o está conveniente para el trabajo el cual se va a trabajar. La obra en sí, que pueden ser distintos tipos. Bueno, en Chile se comercializan distintos tipos de cemento, ¿ok? Aquí ya tenemos, conocemos el cemento Portland, siderúrgico y puzolánico, ¿ok? Esos son los tipos de cemento que frecuentemente vamos a encontrar si nosotros queremos ir a comprar algo, si es que necesitamos hacer una obra cualquiera. ¿Quiere moverse esto? Ahí sí. Ok. Bueno, otro aspecto que hay que mencionar y que siempre hay que mencionar son los cuidados que hay que tener con el cemento. En una obra, en cualquier parte. Si usted mismo quiere hacer un trabajo en su casa, en su propiedad, en una parcela, donde sea, tiene que tener también algunos cuidados especiales con el cemento. ¿Ok? Y para tener esos cuidados especiales, hay que considerar estos aspectos que vamos a mencionar acá. Entonces, tenemos que, especialmente cuando se compra el cemento es almacenado en sacos. Antiguamente, los sacos tenían un peso de 40 kilos, ahora eso ya no se puede. ¿Ok? El máximo son 25 kilos. Entonces, y estos hay que almacenarlo en sacos, ¿ok? Y si nosotros lo almacenamos en una bodega cerrada, hay que tener ventilación. Debe tener una techumbre conveniente y que no tenga filtraciones de agua o de lluvia o cosas por el estilo, que garanticen esto, la impermeabilidad, ¿ok? Esto para que no se filtre y caiga agua o humedezca los sacos de cemento, ¿ok? Porque cualquier humedad cambia las propiedades del cemento. Si tenemos un cemento que está almacenado y se moja y ese no lo ocupamos rápidamente, ese cemento va a perder las cualidades con las cuales fue fabricado, ¿ok? Bien, dice también almacenar en pilas no mayores de 10 sacos, manteniéndose separaciones entre ellas sin quedar en contacto con las paredes. Esto es importante también que está puesto acá porque las paredes, a través de las paredes también se puede transmitir humedad. Entonces, no se puede poner, o sea, a ver, no se puede, hay que siempre aislar los sacos de cemento de cualquier tipo de humedad, ya sea agua líquida o una humedad ambiental que se va acumulando. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de almacenar en pilas no mayores a 10 sacos y que estén separados una tocando las murallas. Si ustedes han observado en alguna oportunidad que han ido a comprar, no sé, a Sodimac o algo por el estilo, cuando tienen ellos almacenados los sacos de cemento, lo hacen de esta manera, ¿ok? Justamente para evitar que la humedad ingrese al interior de los sacos. Dice también colocar los sacos sobre entablados, ¿ok? Eso también es importante, nunca sobre el piso a ras de piso, siempre sobre una cubierta o un entablado, como dice ahí.
en muchos casos utilizan los palets, ¿ok? Los palets y así separan del piso solo, del piso que puede estar húmedo y que puede escurrir agua, y así se evita todo ese tipo de situaciones que pudieran afectar la calidad del cemento. Todo esto afecta la calidad del cemento, ¿ok? Dice, dice también aquí, dice, ordenar de manera tal de poder sacar primero los sacos más antiguos, ¿ok? Y rotular con fecha de ingreso. Se dan cuenta que la importancia que tiene el cemento no es cualquier cosa. O sea, el cemento no puede almacenarse por mucho tiempo, ¿ok? Por eso que recomiendan estas observaciones que estamos viendo acá, ¿ok? En invierno cubrir siempre las pilas con un plástico, especialmente, aunque estén bajo techo, las cubren con un plástico. Las pilas a la intemperie, aún en verano, deben ser cubiertas con un plástico, ¿ok? No debe mezclarse sacos con cementos de diferentes clases o de grado o diferente marca. Siempre debe utilizarse un tipo de cemento. Si empezó con el cemento polpaico, tiene que terminar con cemento polpaico, ¿ok? El almacenamiento no debe sobrepasar un plazo de 3 meses, sino deberá revisarse si cumple con las cualidades con las cuales fue fabricado, ¿ok? Después de 3 meses, las propiedades van a cambiar, no van a ser las mismas de cuando fue reciente, ¿ok? Entonces, uno a veces no toma en cuenta estos aspectos que estamos mencionando acá, ¿ok? Estos son súper importantes. Aquí dice, si se produce un endurecimiento en la esquina de los sacos, hay que dar cuenta inmediato al responsable. ¿Ok? Eso da cuenta que las propiedades ya están cambiando. ¿Ok? Entonces, ese saco ya en muchos casos no lo van a vender, si es que están a la venta. Y si están en una bodega para ser utilizados, es posible que no se utilicen. ¿Ok? En la práctica se nota el deterioro por la formación de grumos. Usted al abrir un saco de cemento y se observa estos grumos, tiene que dar aviso de inmediato porque eso ya perdió las propiedades por las cuales fue fabricado, o sea, las cualidades cuando recién fue fabricado. ¿Ok? Entonces, después de 3 meses ya empiezan a perder las propiedades y empiezan a aparecer estos grumos o endurecimiento en las esquinas. ¿Ok? Y en esos casos, si los quieren volver a utilizar, tienen que hacer análisis. Y si no, hay que botarlo, hay que desecharlo. Bien. También hay almacenamiento en silos, pero eso lo hacen las empresas que trabajan en la producción de cemento o en la producción de hormigones. Entonces, ellos sí lo pueden almacenar en silos. ¿Ok? Y ahí, bueno, y el tiempo máximo ahí en esos casos es hasta 6 meses, pero se dan cuenta que no pueden ser más de 6 meses tampoco. O sea, porque va a ir perdiendo las propiedades. Además, los silos deben limpiarse periódicamente, ¿ok? Porque todo esto genera eh, el cambio de las propiedades del cemento. Si no hacen todas estas sugerencias, ¿ok? El amasado ahora. ¿Qué es el amasado? Como el agua es vital para hidratar el cemento, bueno, el agua es vital para todo, ¿ok? Entonces sí, es importante preocuparse de qué tipo de agua se va a utilizar para hidratar, en este caso, el hormigón, ¿ok? Entonces, se recomienda que el agua que se utilice siempre sea agua potable, porque es el agua que está libre de elementos dañinos para la persona, por lo tanto es la mejor agua que se puede utilizar para hidratar, en este caso, el cemento, ¿ok? Si no existiera agua potable, se deben tomar algunas recomendaciones como las que aparecen acá, ¿ok? Entonces, si no se sabe el origen, no son recomendables las aguas procedentes de los desagües, de los relaves de minas, de la alta montaña. Agua de mar también no se utiliza nunca. Las aguas residuales de las industrias de azúcar o similares, o fábricas de aceite, de ácido. Toda esa agua
no son recomendables. Si un agua tiene algún olor o un sabor desconocido, no es recomendable utilizarla para hidratar la mezcla con cemento, en este caso el hormigón. Los sólidos en suspensión. No son recomendables las aguas que arrastran abundante material en suspensión, como pueden ser las aguas de los canales o de pozos. Esas aguas también no son recomendables porque llevan elementos que no son recomendables para la mezcla. ¿Ok? Por eso el agua potable es la mejor de todas. Aguas turbias, como dice acá también, también no son recomendables. Sólido disuelto. No son recomendables las aguas con gusto salobre o azucarado. ¿Sí? Cuando se conozca la procedencia hay que desecharla al tiro. ¿Ok? Y bueno, y todas las aguas que se utilicen para la hidratación de la mezcla para obtener el hormigón debe cumplirse con las especificaciones establecidas en el volumen 8 del manual de carretera. ¿Ok? Entonces, y siempre lo más recomendable es el agua potable. Los áridos ahora. Los áridos son parte de la mezcla cuando se va a producir, se va a fabricar hormigón. ¿Ok? Entonces, dentro de esto eh, se debe tener cumplir alguna exigencia. ¿Ok? Deben ser compuestos partículas duras, de forma y tamaño estable, que pueden ser de cualquier de estos tipos que que aparecen aquí, que son de roca que puede ser roca ígnea, sedimentaria o metamórfica. ¿Ok? Y en algunos casos utilizan elementos artificiales, pero por lo general aquí en Chile por lo menos se utiliza siempre elementos que son de roca ígnea, sedimentaria o metamórfica. Dentro de los requisitos generales que se requiere cuando se va a utilizar estos áridos, estos deben estar constituidos por partículas duras, de forma y tamaño estable. Deben estar limpios, libres de terrones, ¿ok? O partículas blandas, o cualquier otro elemento que no corresponda a los componentes de estos elementos que nosotros vamos a utilizar como áridos. ¿Ok? Que pueden ser arcilla o impureza orgánica, sales o cualquier otro elemento que nos forme parte de estos áridos. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué? Porque si mezclamos estos áridos que vengan con raíces o con elementos orgánicos, la mezcla no va a ser la misma. ¿Ok? Va a cambiar no va a ser de acuerdo a lo que se ha estudiado, a los componentes que se necesitan para generar una mezcla uniforme. ¿Ok? Entonces ahí debe cumplir algunos requisitos granulométricos. La granulometría sirve para comparar los áridos entre sí, conocer la variación de un tipo, ¿ok? Y se puede determinar si tiene una uniformidad de la forma de las partículas. ¿Ok? Entonces, los áridos que no cumplen con lo especificado deben someterse a otro tipo de ensayo. ¿Ok? Eh, Existen zonas en el país en que el árido no cumple con la granulometría recomendada. Sin embargo, da buenos resultados, incluso en algunos casos en que lo empleado ha sido integral y discontinuo. ¿Ok? Pero lo recomendable es que sean uniformes, las partículas sean duras, de forma y tamaño estable. Entonces, la granulometría de los áridos tiene una gran influencia sobre las propiedades del hormigón. ¿Ok? Entonces, esto se puede apreciar cuando uno hace una mezcla y pide un material y el material a la simple vista puede observar si el material que solicitó es uniforme y si cumple las condiciones para ser utilizado en la fabricación del hormigón. ¿Ok? Entonces, dentro de este material de los áridos, siempre va a ser arena o, o grava, o van a ser las dos, arena y grava.
¿ok? Y la grava es la más fácil de observar y siempre a simple vista puede ver si es uniforme o no. Entonces, las características físicas en la absorción de agua de los áridos depende de la estructura de los granos y en general los áridos livianos absorben mayores cantidades de agua, la que se debe considerar en la elaboración del hormigón. Ok, y bueno, y todo esto, las características de los áridos también deben cumplir algunas especificaciones técnicas también establecidas en el manual de carretera. ¿Ok? Almacenamiento de los áridos. Bueno, siempre deben estar almacenados en lugares aislados de contaminaciones, ¿ok? Porque no es conveniente que los áridos que están almacenados se contaminen con otros elementos que no forman parte de su granulometría, por ejemplo, ¿ok? Con elementos orgánicos, con raíces, con basura, ¿ok? Con otros elementos que no forman parte de en este caso, de su granulometría. ¿Ok? Em, y especialmente hay que tenerlo aislado como dice aquí, excesivas variaciones de humedad en los áreas. ¿Ok? Entonces, porque eso cambia posteriormente cambia la consistencia de la mezcla en este caso con el cemento. ¿Ok? Y ahí cambia también si los áridos están em, con una excesiva humedad adquirida por el ambiente, porque no fue protegido ese árido, va a cambiar también la cantidad de agua que se le va a tener que agregar o sumar, en este caso, a la mezcla. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener ciertas precauciones. Hay personas, o muchos de nosotros a lo mejor pensábamos que no es importante el almacenamiento de los áridos y el cuidado que hay que tener con los áridos. Y esa es la razón, ¿ok? Porque cambia los porcentajes de elementos que se van a utilizar. Va a depender de la cantidad de humedad que haya adquirido en el ambiente. Y si no es protegido, imagínense en un ambiente que no es protegido y con una lluvia, cambia totalmente eso. ¿Ok? Bien. Aparte de todo lo que hemos hablado, también existen aditivos, ¿ok? Que se utilizan para agregar a la mezcla, ¿ok? Entonces vamos a tener que, además del cemento, el agua y los áridos, se añade, en este caso, al hormigón un aditivo que le puede ayudar a mejorar todas las cualidades que va a tener, en este caso, el hormigón, ¿ok? Va a fraguar más rápido, el secado va a ser más rápido. Eso es solamente un ejemplo, ¿ok? Entonces, esto se aplica en pequeñísimas dosis y su efecto puede ser físico, químico o físico-químico. La gran mayoría de los aditivos son productos patentados con formulaciones prácticamente secretas. Por consiguiente, los fabricantes nunca informan lo suficiente en cuanto a su composición, ¿ok? Hasta hace poco tiempo atrás no existían estos aditivos. Ahora prácticamente en todos los hormigones ponen y agregan aditivos para mejorar la mezcla. ¿Ok? Características que debe tener el hormigón. El hormigón debe ser, estas son características importantes que deben tener siempre, ¿eh? Debe ser trabajable, debe ser resistente, durable, impermeable y resistente al desgaste. ¿Ok? Y de una terminación deseada. Entonces, todo eso se logra con las cualidades que nosotros hemos mencionado anteriormente. ¿Ok? Y todo esto se logra, esto que estamos hablando acá, se puede mejorar con los aditivos que se agregan. Ok. Entonces, como dice aquí, dice, en algunos casos se puede desear propiedades que solo son posibles de obtener con la ayuda de aditivos. ¿Ok? Entonces,
Todo esto que está acá se mejora con los aditivos. Entonces, actualmente para mejorar la trabajabilidad, el uso de reductores de agua o incorporadores de aire con práctica común en la preparación, son práctica común en la preparación de hormigones. ¿Sí? A veces ponen retardantes para, para justamente mantener la trabajabilidad, ¿ok? Porque a veces es la ubicación del hormigón requiere bastante tiempo. Entonces, para retardar el fraguado del hormigón, se agregan aditivos. O sea, todo eso va a depender de la hora en la cual se esté trabajando. Diferentes obras son aditivos diferentes. ¿Ok? Pero, mm, que me llegó un mensaje. Ok. Ya. Entonces, hay aditivos para mejorar la trabajabilidad, aditivos para mejorar la resistencia, la durabilidad, aditivos para que sea más impermeable, para que sea más resistente, etcétera. Ok. Diseño de la mezcla de hormigón. El objetivo del diseño de la mezcla de hormigón es la determinación de la combinación de ingredientes más económica y práctica y que cumpla con los objetivos requeridos. O sea, entonces, el diseño de esto es para cumplir con esto, que sea trabajable, resistente, durable, impermeable y resistente al desgaste. Ok, y en otros casos también es importante conocer el tipo de, de obra que se va a trabajar, ok, ya sea un edificio, un camino, una represa, etcétera. La docilidad o la trabajabilidad. Se entiende por docilidad la facilidad con que el hormigón puede ser mezclado, transportado, colocado y compactado. ¿Ok? Esa es la trabajabilidad. Entonces, que se pueda manipular fácilmente con el hormigón, que lo pueda mover, que lo pueda amoldar, que lo pueda trabajar en el fondo, como la palabra lo dice. ¿Ok? Bueno, en esto también es importante la granulometría de los áridos. Esto ayuda a la trabajabilidad. ¿Ok? El tipo de granulometría de los áridos. ¿Ok? Su forma, la porosidad. ¿Ok? El tamaño de las partículas. ¿Ok? Todo eso ayuda a que esto pueda tener una mejor trabajabilidad. ¿Ok? La razón, agua, cemento. ¿Ok? Para obtener una hidratación adecuada del cemento, este se debe combinar con aproximadamente un 28% de su propio peso de agua. ¿Ok? Entonces, con eso usted logra una mezcla hidratada adecuadamente. Y eso es en la teoría, ¿ok? Pero en la práctica a veces estos porcentajes cambian porque puede ser la temperatura ambiente, la humedad y todo eso ayuda a que estos porcentajes puedan variar. El contenido del cemento. El contenido de cemento tiene gran influencia sobre la resistencia mecánica y durabilidad del hormigón. Por esto, para una cierta aplicación se exige muchas veces una cantidad de cemento sobre un mínimo. ¿Ok? Em, bueno, es lo que esto está establecido ya, ¿ok? Que para un tipo de trabajo, para construcción X, para pegar ladrillos, debe tener una composición determinada de cemento. ¿Ok? Una composición también determinada de áridos, una composición de arena, una cantidad de ripio y una cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, todo eso ya está establecido. Pero si usted le quita cemento a la mezcla, esa mezcla va a quedar más pobre y va a quedar menos resistente. Dosificación del hormigón ahora. Está basado en principio claronométrico.
En este caso, bueno, ya la mezcla la comentamos delante y esa es la dosificación ideal para tener una mezcla que cumpla con las condiciones o propiedades que nosotros hemos comentado acá. Y una de las más importantes es la trabajabilidad. ¿Ok? Eh, Dentro del proceso de hormigonado ahora, dentro de la hormigonado, eh, es cuando ya nosotros vamos a tener que poner el hormigón en un lugar determinado, ¿ok? Una vez ya tenido los materiales, las cantidades previstas para constituir una determinada amasada de hormigón, la maquinaria de mezclado, designada como hormigonera o betonera, se llama aquí en Chile, deberá asegurar que todo el hormigón sea de calidad uniforme, homogéneo. ¿Ok? A esto se le llama el amasado, es decir, que todos los materiales que forman parte de este hormigón sean mezclado de tal manera que quede distribuido en toda la carga que se está utilizando. ¿Ok? Entonces no puede quedar, por ejemplo, una cantidad de cemento muy grande en un lado, en una parte de la mezcla, porque eso va a cambiar el- la- las propiedades del hormigón una vez que ya esté fraguado. Entonces, se va a notar, usted va a ver en, en, en el, en el acabado, una vez que esté fraguado, cuando hay o la mezcla no quedó bien eh, proporcionada en el sentido de que la mezcla fue mezclada con calidad, ¿ok? Que fue todos los elementos constituyentes de ese hormigón hayan sido mezclados de la mejor forma. Y para eso siempre se utilizan estos elementos que aquí en Chile se llama betonera. ¿Ok? Que mezcla todos los ingredientes del hormigón. El transporte del hormigón. El hormigón está transportado por lo general siempre en una hormigonera, ¿ok? Y va a depender del trayecto, la distancia de la cual, desde la fábrica hasta la obra, ¿ok? El tipo de mezclado o el tipo de elemento que se va a utilizar para llevarlo. Por lo general se utilizan, en este caso, un camión, ¿ok? Para llevarlo a la obra. ¿Ok? Dentro de la obra o dentro del lugar que se va a trabajar, se utilizan todos estos elementos que están acá, que pueden ser carretilla, capacho, camión hormigoneo, ¿ok? Camión tolva, equipo de bombeo, cinta transportadora, canoas, tubos, etcétera. Y todos estos elementos va a depender de cómo es la obra, ¿ok? Porque a veces el camión no puede llegar al lugar donde usted va a vaciar el hormigón, ¿ok? Entonces, o queda a una distancia que pueden ser 100 metros o 20 metros, y ahí en esos casos tiene que utilizar una forma de llevarlo al lugar. Y ahí en esos casos puede ser en carretilla, puede ser un equipo de bombeo, una cinta transportadora, o una canoa, o en tubo, o lo que sea. ¿Ok? Y el hormigonado, previo a la colocación de un hormigón, se deben considerar algunas etapas que permitirán un buen desarrollo y finalmente obtener un hormigón de buena calidad. Bueno, una vez que nosotros que tenemos que poner el hormigón, tenemos que preparar ese hormigón. Por ejemplo, si vamos a construir una casa, tenemos que poner todos los elementos que van a soportar ese hormigón, que son las vigas, los perfiles, las losas, etcétera. Entonces, y todo eso hay que prepararlo. Y esos son los famosos moldajes. Y una vez que estén listos los moldajes, ahí recién nosotros vamos a utilizar y vamos a llamar para que lleven el hormigón. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar? ¿Cuándo se va a utilizar ya el llamado de traer el hormigón? Cuando los geomensores o los topógrafos digan estos moldajes están bien instalados o no están bien instalados. Y para eso tienen que medir. ¿Ok? Entonces, todas las obras, los topógrafos y los geomensores son de gran importancia. ¿Ok? El geomensor o el topógrafo da inicio a una obra, el, el topógrafo y el geomensor es el que continúa durante toda la obra a través de la medición de todos estos elementos, que es parte del trabajo que tiene que hacer. ¿Ok?
Por eso es la importancia que tiene un topógrafo y un geomensor en una obra. Y el último que se va, en muchos casos, también es el geomensor o el topógrafo, porque tiene que dar el último levantamiento de todo el trabajo que se hizo y cómo quedó. ¿Ok? Si está de acuerdo a las especificaciones o no. Y bueno, eso es en el caso de los moldajes. ¿Ok? Y la colocación del hormigón, el hormigonado necesita un cierto grado de planificación previa a su ejecución. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando, va a depender del lugar donde esté y eso hay que planificarlo. ¿Ok? Y se planifica de tal manera de hacer llegar el hormigón al lugar donde se va a trabajar. Y se utilizan todos estos elementos que están acá. Bueno, y como dice aquí, colocación de hormigón en condiciones normales. Cuando está todo así normal, que no hay dificultad, es más fácil. Pero cuando no, hay que planificarlo. Curado, a ver, acá dice, compactación del hormigón. La compactación se deberá efectuar con equipos adecuados mediante los procedimientos necesarios que mantengan la homogeneidad del hormigón. Este es el momento de ser depositado en el punto de colocación y que posee un alto contenido de aire. Bueno, y en muchos casos la compactación en el fondo es esperar que se compacte, una autocompactación en el fondo, ¿ok? En otros casos hay que utilizar elementos para compactación, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante qué herramientas se utilizan para compactar el hormigón. El curado y la protección del hormigón deberá efectuarse durante el periodo inicial de endurecimiento. Bueno, esto también bueno, al final todo es importante, pero esto también hay que considerarlo, porque en muchos casos cuando usted pone el hormigón, usted debe proteger el hormigón, ¿ok? En los moldes de la temperatura, especialmente cuando hay bajas temperaturas, o que durante el día usted tiene, no sé, una cantidad 20 grados, 30 grados, y en la noche tiene bajo cero, eso le afecta al curado del hormigón, ¿ok? Y en esos casos hay que protegerlo. Una vez que ya también está el curado listo, eh, se debe sacar los moldes. Por eso es que se llama aquí el desmolde del hormigón. Y en esos casos también hay que tener cuidado al desmontar los moldes, porque si no lo hace con la precaución que corresponde, también puede afectar el hormigón que está ahí en este caso, para cumplir una función definida. Si usted no remueve los moldajes como corresponde, los puede afectar. ¿Ok? Y puede cambiar no sé, una distancia, un grosor, un espesor. Y bueno, y aquí tenemos algunos plazos para sacar los moldes, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice costado de cadena, dinteles, viga, después de 2 días. Costado de pilares, moldaje nuevo, 5 días. De las vigas y las losas, 16 días. ¿Ok? Entonces, después de 16 días, hay que sacar los moldajes, cumpliendo algunas normas para mantener la hidratación. Bien, hormigón premezclado. Bueno, esto aquí no vamos a hablar mucho porque esto corresponde a las empresas que se dedican a esto. ¿Ok? Así que, bueno, aquí las empresas son Cemento Melón, Cemento Polpaico y Cemento Bio Bio. ¿Ok? Aquí lo mismo, el proceso de mezclado, premezclado, etcétera. Eh, y aquí vamos a ver algunos tipos de hormigón. El hormigón proyectado o chocolate, ¿ok? Entonces, este es un tipo de hormigón especial que se utiliza especialmente en obra, especialmente en estos casos como esto que ustedes están viendo en la foto, ¿ok? Y esta es una forma de proyectarlo, ¿ok? En lugares como el que ustedes están viendo acá, y siempre con estos elementos que van a servir de más resistencia. ¿Ok? Y por lo general, este choque proyectado se utiliza para protección. ¿Ok? Protección porque
después en estos lugares va a seguir trabajando la gente, ¿ok? Y para evitar que pudiera haber un desmoronamiento o algo por el estilo, se utiliza este shotcrete, ¿ok? Este hormigón proyectado para afirmar las murallas, ¿ok? Y aparte de eso, fíjense los pernos que hay aquí, los pernos, y eso también le da firmeza a todo este muro. Más el hormigón proyectado queda perfectamente seguro. El hormigón compactado con rodillo, ¿ok? Esto a ver si... Aquí tenemos una forma de compactación del cemento compactado, entonces aquí las mezclas son un poco distintas porque la cantidad de agua que tiene este cemento es distinto a la cantidad de agua que tiene este de acá. Entonces, por eso que la compactación se hace a través de rodillos, ¿ok? Y esto se hace en algunos casos para, bueno, como dice, como se ve acá, para caminos especialmente. Ya, vamos a terminar ahora porque tengo que empezar la otra clase, ¿eh? Así que la vamos a continuar mañana y vamos a terminar esto que estamos viendo ahora, ¿ok? Así que les pido disculpas yo que terminar Ok, tan bruscamente, ok. pero me Profe, están disculpe, ¿va a esperando haber en este pruebas curso. este fin de semana? ¿Cómo? ¿Hay pruebas este fin de semana? Sí, correcto, sí. Sí, vamos a ver la forma de cambiar la fecha que no sea mañana, ¿ok? Para que sea el domingo, similar como lo hemos hecho anteriormente. Ya, chiquillos, disculpen, que estén muy Profe, bien. disculpe, no sé si comentó algo de las notas. Sí, eso va a quedar en los primeros días de la próxima semana, o sea, lunes, martes y miércoles tengo que revisar todo y poner las notas, ¿ok? Ok, Profe, gracias. Ya, profe, ¿qué pasa con la gente que al momento que usted ya genere las notas tenga recuperativa y esas cosas? no sé si es recuperativa, pero que usted no creo que tenga recuperativa, si van a sacar buenas notas. Yo espero que saquen buenas notas, así que no creo, ¿ok? Ya, muchachos, que estén bien, mañana comentamos más al respecto. Chao, chao. Buenas noches, gracias, profe.